Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es día martes 15 de septiembre del año 2020 y hoy estamos celebrando, dando el grito de independencia y de libertad a todos los ex que nos dieron patria. Entonces, sí, muy bien. Entonces, para ese matrimonio que teníamos con el mundo y que ahora, después del divorcio espiritual, pues ya podemos tener un Señor distinto en nuestras vidas, ¿sí? Y pues qué bendición. Y si alguien, cualquier parecido con la realidad, nos hace pensar que no solamente es mera coincidencia, ¿sí? Dios quiere que nosotros podamos tener libertad, autodeterminación, que podamos tener independencia. Algunos lo gritan en las plazas de los pueblos este año con la pandemia, pues muchos se quedarán con las ganas de salir a gritar, pero en Cristo, más que gritarlo un solo día al año, sí, tenemos que vivir en la libertad gloriosa con que Cristo nos hizo libres y no volver a estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces yo le animo a que celebre con aquel que no solamente vino a romper las cadenas simbólicas como ponen a Miguel Hidalgo y Costilla, sino que el que vino a romper las cadenas de esclavitud en el pecado, en la mentira, en la oscuridad, en la soberbia nuestra, en el egoísmo, en el egocentrismo, pues que en este tiempo Dios exalte su presencia en nosotros, que nosotros le reconozcamos y le sigamos como nuestro libertador, como nuestro sanador, como el que nos ha dado una patria celestial. Amén. Entonces, con ese deseo, quisiera pedirles entonces que vayamos al libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 11. Ahora vamos a andar una vez más con los 11. Ahorita estoy con Deuteronomio 11 y después pues buscaremos otro 11 por allí a ver si lo hay que esté interesante. Pero Deuteronomio capítulo 11 y comienzo a compartir mi pantalla. Entonces, Deuteronomio capítulo 11 nos dice, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus enseñanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días, no solamente los domingos, no solamente una vez al año, no solamente el día en que te casas y vas al templo, no, todos los días. Amarás pues al Señor, a Jehová tu Dios, guardarás sus ordenanzas, o sea, guardarás su palabra, guardarás sus mandamientos, guardarás sus estatutos, sus decretos, las cosas que Dios ha establecido todos los días. Y comprendan hoy porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Dios, Jehová su Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda la tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos y cómo venían tras de ustedes, de vosotros, y el Señor los destruyó hoy, y lo que ha hecho con ustedes en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijo de Rubén, que abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. O sea, no lo estoy diciendo por aquellos, dice, lo estoy diciendo por ustedes. Mas sus ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Ahora, comienza con algo que aquí en la Reina Valera 1960, a partir del verso 8, dice, bendiciones de la tierra prometida. ¿Y qué implican estas bendiciones de la tierra prometida? Dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que sean fortalecidos, entren y posean la tierra a la cual, ¿sí?, pasan para tomarla,
y para que sean prolongados los días, para que les sean prolongados los días sobre la tierra, la cual juró Jehová a vuestros padres que había de dar a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Interesante cuando empezamos a pensar en esto. Dios quiere que el pueblo de Israel sea libre. Los saca de esclavitud. Los lleva a una tierra de la promesa. Les habla todas estas cosas. Trae las plagas como muestra de su poder. Pero mi pregunta en esta noche, hablando acerca de independencia, de autodeterminación de los pueblos, de fiestas patrias y demás, mi pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de tu libertad? ¿Qué implica la libertad de cada persona? ¿Cuáles son entonces las consideraciones que tú deberías de tomar en cuenta para que habláramos acerca de la libertad de Cristo? Y entonces Dios nos va a estar, primeramente nos está diciendo, les estoy hablando a ustedes porque ustedes fueron los que recibieron la bendición, ustedes son los depositarios de toda la obra que yo he hecho. No se lo estoy diciendo a Faraón, no se lo estoy diciendo a sus hijos, no se lo estoy diciendo a nadie más, se lo estoy diciendo a la persona que recibió la manifestación. Y comienza entonces diciéndoles, bueno, guarden ustedes mis mandamientos, porque si los mandas hay una consecuencia. Y entonces dice en el verso 10, la tierra a la cual entran para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde han salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. ¿Sí? O sea, tú no vas a entrar a una tierra como aquella donde venías. Tú no vas a vivir a la manera en que vivías antes. ¿Cómo prosperabas antes? Pues el gandaya no batalla, ¿sí? Y entonces, pues la manera en que tú prosperabas antes de, pues era con la mordida, era con el cuchupo, era con la tenebra, era pues haciendo los pactos por abajo de la mesa y en lo oscurito, y entonces un peso para ti, dos para mí, y ahí lo descontamos del no sé qué, nos quedamos con los viáticos, vendemos facturas y todas esas cosas que yo sé que ninguno de ustedes hizo jamás, ¿verdad? Pero cuando uno piensa cómo es que la gente logró tanto dinero, dice uno, bueno, pues si yo tengo trabajando toda la vida, ¿sí? Pues empecé a trabajar a los 17 años de edad, ¿sí? Para la edad que tengo, pues a ese paso yo ya debería ser multimillonario. Y dice uno, y bueno, pues, ¿cómo está que no se puede? ¿Cómo está que con un salario igual al que otros tienen, pues otros traen dos, tres carros de último modelo y uno trae el mismo carrito de hace no sé cuántos años? Y entonces dice el Señor, mira, no estás entrando a la tierra en la forma en que tú estabas acostumbrado. Esa tierra a la cual estás entrando para tomarla no es como la tierra de Egipto, no funciona como cuando tú no me conocías, ¿sí? Las cosas no pueden ser como de donde tú has salido, donde allá tú sembrabas tu semilla, dice, la regabas con tu pie, o dicho de una manera menos eh, agronómica y más poética, que no vea tu pie derecho lo que hace tu mano izquierda, ¿sí? Cuando vas tirando la semillita y con el pie la vas escondiendo lo que vas haciendo para que no se vea la semillita que tomaste, ¿sí? Dice, la tierra a la cual pasas para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, o sea, no es tierra donde hay canales y donde tú puedes estar regándola para cuando quieras, todo el año te da, dice, no, es tierra de temporal, es tierra de montes, ¿sí? Y de laderas, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida,
O sea, hay tierra que a veces da una vez al año, hay tierra que no da al 1000 por 1, como la tierra donde tú estabas acostumbrado a que tenía el limo, el lodito que salía de el Nilo cada año cuando se derramaba y se extendía. Dice, pues es una tierra a la que hay que meterle trabajo. Es una tierra a la que hay que esforzarse para hacerla producir. Es una tierra a la que hay que tener cuidado de ella, de las plagas, de los bichitos, ¿sí? Es una tierra en donde tú tienes que hacer las cosas a la manera de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 11, verso 12, ¿sí? Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin, ¿sí? Hay que trabajarla a la manera de Dios, hay que hacerlo correctamente. No te puedes aprovechar de las cosas. Es una tierra que tiene su temporal, que tiene sus ciclos, sus estaciones. Y dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando al Señor tu Dios y sirviéndole de todo tu con todo tu corazón y con toda tu alma, yo te daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. O sea, que antes de pensar en sacar mucho esfuerzo y que con el sudor de tu frente, porque tú te lo merecías, Dios te va a dar fruto, dice, pon a Dios en primer lugar. ¿A quién se lo está diciendo? A ver, ¿cuántos de ustedes al momento de que alguien, yo no digo que tú, porque puede ser que te digas, a mí no me pasó, ¿sí? Pero al primo de un amigo que se convirtió y que venía acostumbrado a hacer producir la tierra de otra manera, ¿sí? Y que de repente cuando se convierte dice, ay, es que estoy pasando un montón de necesidad, es que ya no llega el dinero como antes. Pues sí, la pregunta es antes cómo llegaba el dinero o por qué era que llegaba el dinero, qué cosillas hacía para que te llegara el dinero, ¿sí? Porque algo te llegaba por nómina y eso era lo de menos, lo demás te llegaba pues por regalías, ¿sí? Por que eras el que firmaba el documento, eras el que hacía la licitación, eras el que autorizaba, por supuesto que el cheque te alcanzaba porque siempre agarrabas de la oficina y del viático y de todo lo demás. Ojo con esto. Él dice, te voy a sacar de esclavitud, pero ser libre significa que tienes que cambiar tus hábitos. Tienes que cambiar tu estilo de vida. Ojo, la gente piensa que la libertad de Cristo es una libertad para que yo haga lo que yo quiera. Y Dios dice, pues déjeme decirle que comenzando desde la forma en que obtiene el pan, comenzando en la forma en que obtienes el ingreso, te voy a cambiar la forma de sostenerte. Tendrás que trabajar como el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Comerás del trabajo de tus manos, o sea, no te aprovecharás de otro, no abusarás de otro, ¿sí? No harás negocios truculentos, ¿sí? Porque yo voy a estar viendo esa tierra en todo momento. Y entonces, ¿sí? Si tú lo haces, dice, yo te voy a bendecir, claro que sí, te daré la lluvia temprana y tardía, porque te estoy diciendo que es tierra de temporal, sí, pero yo soy el que también puede hacer que llueva cuando tú no esperarías que lloviera, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer que te llueva cuando todo mundo está de secas, yo te puedo hacer que te llueva, ¿sí? Si tú estás haciendo las cosas de manera correcta. O sea que puedo tener dinero siendo honesto. Sí, yo sé que eso suena una aberración en este tiempo, ¿sí?
Porque si tú no eres primo del amigo del que toma las decisiones, si tú no eres pariente, sí, o si tú anduviste en la campaña, por cierto, ya vienen las campañas, sí, y ya empieza a oler a croquetas, sí, porque ya no dan hueso, sí, con el cambio de gobierno, ahora con la austeridad, pues ya no hay hueso, ese cuesta más, ¿verdad? Y más si es costilla cargada, pues ahora es croquetita. Pues sí, pero ya hay muchos que andan en búsqueda de la croquetita, y en esa croqueta ya están pensando entonces qué se van a llevar. ¿Por qué tanta gente quiere entrar a asumir responsabilidades? Dice uno, qué urgidos andan en servir a los demás. No, pues es que no quieren servir, quieren servirse de la posición, quieren servirse de la autoridad, quieren servirse del presupuesto, del financiamiento y claro, saludar con sombrero ajeno y dejar endeudado al Estado 30 años después de su gestión. Ok, y entonces el Señor dice, pues ahí no va a ser así. Libertad significa responsabilidad. Pueden ponerlo ahí en sus notas, ¿sí? Dios te hace libre de la esclavitud, significa que te hace responsable. Libertad es responsabilidad. Y te hace responsable entonces de la forma en que haces las cosas, te hace responsable de los tiempos, de las maneras, ¿sí? Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Señores, que siempre voy a vivir limitado. Y Dios dice, no, tendrás para lo propio y para lo ajeno. O sea, porque hay más gracia, hay más gozo, hay más gusto en dar que en recibir. Tendrás para ti, tendrás para los tuyos. Guárdense pues de que su corazón no se infatúe, ¿sí? Esta palabra es una palabra muy interesante. Infatuarse. Infatuarse. Guárdate pues de que tu corazón no se infatúe y se aparten y sirvan a dioses ajenos y se inclinen a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcan pronto de la buena tierra que Dios les da. Bueno, quiero dejar de compartir y hablar de la palabra infatuarse. La palabra infatuarse significa volverse fatuo y fatuo implica estupidez. ¿Sí? Entonces, que tu corazón no se llene de estupidez. ¿Por qué dice esto Deuteronomio? Porque llenarte de estupidez es pensar que tú puedes engañar a Dios, pensar que tú puedes hacer las cosas de una cierta manera y que esa cierta manera de hacer las cosas, cuando menos delante de Dios, ¿sí? Te va a salir todo sin problemas. Ahora, siempre que uno ve una palabra, de repente uno no entiende que las palabras tienen historia. Y es muy curiosa la palabra en el hebreo para infatuarse, o sea, volverse fatuo, porque es la palabra patá, patá. Y mire que se parece mucho a la palabra patán, porque patán, ¿quién es? Patán es alguien que cae en la simpleza, alguien que cae en el engaño, alguien codicioso, ¿sí? Alguien que se aprovecha de otros. ¿Y será una mera curiosidad fonética o será que se puede rastrear hasta el fondo histórico del Antiguo Testamento, 2500 años antes de Cristo? Pero Dios lo que está diciendo es no te vuelvas un patán. ¿Conocen gente que sea patán? ¿Qué podría ser un patán? Bueno, yo conozco gente que cuando andaba en necesidad, híjole, no se les caía Dios de las bocas y todo era
promesas para Dios y todo era situaciones de querer que Dios haga, querer que Dios me dé, querer que Dios me ponga. Pero ¿qué sucede cuando nosotros consideramos a alguien que cae en volverse un patán? Un patán es alguien que se aprovecha de lo que no es suyo. Eso es un patán. Y hay gente que cae en infatuarse, por ejemplo, aún dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Perdónenme para los que son recién convertidos o que están llegando apenas a la iglesia, que diga todas estas cosas porque van a decir, ¿a dónde me fui a meter? Bueno, pues muchas de esas cosas usted ya les había visto desde antes. Hay gente que usa el nombre de Dios para aprovecharse. Y entonces debemos de ser cuidadosos y por eso en este lugar aún lo decimos a manera de denuncia. Usted no debe de permitir que alguien que está hablando en nombre de Dios tome su posición, tome el rol que le toca de ser un maestro de la palabra, un servidor de otros, para convertirse en dueño de otros, convertirse en el dictador sobre otros, porque eso lo convierte en un patán. Y entonces Dios le está diciendo al pueblo de Israel, cuando te esté yendo bien, cuando tengas autoridad, cuando tengas bendición económica, cuando tengas posesiones, no te comportes como un patán, no llenes tu corazón de necedad y no te apartes y sirvas a dioses ajenos. ¿Dioses ajenos, Dios? Pues sí, no, pues déjeme decirle que los griegos llamaban al dios de las riquezas el dios Mamón. Y hay gente que está detrás de las riquezas y aún en el ministerio pues ministran a don señor que es un funcionario, don señor que es un empresario, pero al que no tiene esos méritos, bueno, pues ese lo hacen un ladito, ¿sí? Y entonces Dios les está diciendo, ¿quieres libertad? Cuida tu corazón. ¿Quieres libertad? Ten cuidado de la condición de tu corazón. Dice, por tanto, pondrás estas mis palabras en tu corazón y en tu alma y las atarás como una señal en tu mano y serán por frontales entre tus ojos, o sea, las vas a traer, ¿sí? En la frente, delante de tus ojos, para que entonces te acuerdes de ellas y las enseñarán a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas, o sea, todo el día, en todo momento, en toda circunstancia, hablarás a la manera de Dios, pensarás a la manera de Dios, actuarás a la manera de Dios, harás las cosas como Dios las hace, para que sean tus días y los días de tus hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a sus padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardan cuidadosamente estos mandamientos que yo les prescribo para que los cumplan, y si amareis a Jehová tu Dios, andando en tus caminos y siguiéndole a él, el Señor también echará delante de ustedes a todas estas naciones y desposeeréis, o sea, tomarás la riqueza de naciones grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será tu territorio. Y yo quiero ahorita pedirte que me permitas hablar sobre este verso 24, porque normalmente cuando nosotros pasamos por ese verso, lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver ustedes, el verso 24, todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo. Y entonces la gente dice, bueno, Dios dijo que todo lugar que pisare la planta de mi pie será mío,
y ahí andan queriéndole poner el pie encima a la casa del vecino, al carro del vecino, y si se puede hasta la hija del vecino, cuando no algunos quisieran hasta la esposa del vecino, que Dios te ponga una patiza mejor a ti. Y entonces todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo. Pero ojo con esto, Dios dice, desde el desierto del Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será tu territorio. O dicho de otra manera, Dios te promete en los límites. Dios te promete en medio de límites. Nuestra cultura se caracteriza en este tiempo, entre muchas otras cosas, por el relativismo. ¿Qué es el relativismo moral? No es el relativismo de la teoría de la relatividad de Alberto Einstein, que recibió el premio Nobel de Física a causa de ello. No, no estamos hablando de teoría de la relatividad, estamos hablando de relativismo moral. El relativismo moral implica que todo es de acuerdo al cristal con que se mira, que todo es de acuerdo a la circunstancia y a la persona, que todo es de acuerdo a mi conveniencia, a mi circunstancia, a mi ambición. Y entonces todo se vale mientras yo esté con estos límites que son límites como que si fueran boyas que no están amarradas al fondo del mar, y esos límites entonces los llevo de un lado para otro y hago con ellos según mi deseo, según mi interés. Libertad implica límites. Hace un momento había dicho que libertad implicaba responsabilidad y ahora te estoy diciendo, libertad implica límites. ¿Qué quiere decir que libertad implica límites? Significa que hay un espacio en donde Dios dice, yo te pondré. Hay circunstancias en donde Dios dice, yo estaré contigo. Hay condiciones en donde Dios dice, lo harás de esta manera. Pero eso implica también que hay circunstancias, hay momentos, hay condiciones donde Dios dice, yo no le entro, yo no te voy a respaldar en eso que estás haciendo, yo no te estoy impulsando a que lo lleves adelante. Hay una frase que me gusta mucho desde que me convertí y esta frase es que no le pidas a Dios que bendiga lo que haces. Más bien pídele a Dios que te ayude a hacer lo que Él bendice. Te lo vuelvo a decir, no le pidas a Dios que bendiga lo que haces. Más bien pídele que te ayude, que te enseñe, que te impulse a hacer lo que Él bendice. Porque si Dios bendijera todo lo que yo hago, bueno, pues que yo pueda secuestrar a una persona y mocharle la oreja para pedir el rescate y que no me agarren, Señor. Y además que desde el primer momento me manden el $1,000,000 que quiero. ¿Sí? O que pueda sembrar estupefacientes y que me vaya bien y el cártel contrario no me haga nada. O que pueda tener un negocio ilícito de lo que sea, que pueda robar, ¿sí? De la nómina o del FOBAPROA o de tantas cosas que se pueden hacer en la grilla y que nadie sepa, que pueda hacer fraude, ¿sí? En una institución pública a miles de personas y que me toque una buena tajada. Cosas como esas que son perversas. Y digo, Señor, bendíceme y voy a dar el diezmo. Y Val, ¿sí? Ladrón, no debes hacer eso. Y entonces cuando Dios está diciendo pondré límites, hay límites que Él establece y Él dice, todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo, sí, pero dentro de los límites que yo te estoy diciendo. O sea, que te pongo los límites y luego tú vas y pones tu pie dentro de eso, o sea, tomas posesión de eso, lo haces a la manera en que te estoy diciendo, desde el desierto del Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será tu territorio. Allí estarás contenido, allí es donde habitarás. Y entonces yo les pregunto, ¿y qué pasa si yo,
¿sí? Dijera, Señor, pero es que a mí no me gusta ese lugar, Señor. En realidad yo no quería estar ahí entre el desierto del Líbano, el Éufrates y el mar occidental. Yo en realidad quería estar en Chichén Itzá, ¿sí? O yo quería estar acá en la península de Yucatán porque ahí están los cenotes sagrados, Señor. O yo quería estar mejor en el Amazonas porque allí hay minas de oro. Yo no sé dónde quieras estar, pero a veces nosotros le estamos queriendo poner a Dios los límites de nuestras ambiciones en lugar de nosotros ponernos dentro del espacio donde Dios nos está llamando. Independencia no significa que hago lo que sea, ya lo dije hace un momento, no significa que todo me importa un cacahuate, ya lo dije, que libertad implica responsabilidad, libertad implica límites. Libertad implica límites y dice Dios, ya ando llegando al versículo que quiero llegar, que es al 29, nadie se sostendrá delante de ustedes, miedo y temor de ustedes pondrá el Señor su Dios sobre la tierra, sobre toda la tierra que pisaréis, como Él lo ha dicho, ¿sí? O como Él os ha dicho. Y entonces cuando yo estoy en el lugar que Dios me mandó, cuando yo estoy en la obra que Dios me mandó, cuando yo estoy haciendo las cosas que Dios me mandó, Dios dice, tus enemigos no podrán contra ti. He aquí, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. He aquí que yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos que Jehová tu Dios, ¿sí? Que yo te prescribo hoy, y la maldición si no oyeren los mandamientos de Jehová su Dios y se apartaren del camino que yo les ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. Y cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Una vez más, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual vas para tomarla, pondrás la bendición en el monte Gerizim. Bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del cananeo que habita en el Arabá, frente al Gilgal, junto al encinar de Monre. Porque ustedes pasarán, dice, porque ustedes pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que Jehová da, y la tomarán y habitarán en ella. Cuidarán pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo les presento hoy delante de ustedes. Bueno, primero quiero regresar a donde me quedé hace un momento, ¿sí? Aquí en Deuteronomio 11:29. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Ok, voy a detener mi compartir pantalla y voy a abrir micrófonos para ustedes si fueran tan amables. Ustedes pueden activar el micrófono. Y quiero preguntarles, ¿qué es este monte Gerizim y qué es este monte Ebal? ¿Por qué hablamos de poner la maldición en un lado y la bendición en otro? ¿Qué es la maldición? ¿Qué es la bendición? Muy bien, escucho, ¿sí?, sus opiniones al respecto, muy importante para lo que sigue entonces. Nena.
Sí. Bueno, para mí representan el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque la libertad en Cristo no significa que podemos hacer lo que queramos sin sufrir consecuencias. Él no nos pone, bueno, no me voy no es tanto que sean límites, sino que son más bien advertencias, ¿no? La ley de Dios, no es anulada, ¿sí? O sea, no está anulada, sigue vigente y toda causa tiene su efecto. Entonces, toda acción tiene una consecuencia, dependiendo del tipo de acción. Eh, entonces, antes de que Jesucristo fuera nuestro Señor, nosotros éramos esclavos del pecado y estábamos destinados a la muerte eterna. Cuando Jesucristo venció a la muerte, venció a Satanás, venció al pecado por nosotros. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando recibimos a Jesucristo, nosotros ya no somos dominados por el pecado, ya somos libres del pecado, Satanás no nos tiene en sus manos, Jesucristo nos ofrece su protección, eh, pero si nosotros voluntariamente volvemos al pecado, entonces le estamos pidiendo al pecado que nos esclavice de nuevo. Siempre tenemos esas dos opciones, siempre tenemos esos dos montes ahí. Y Jesucristo nos da la libertad de elegir. Entonces, en Jesús somos libres. Él no nos impide nada, Él nos muestra la verdad, Él nos lleva a la luz, nos explica, nos muestra el daño que nos podemos ocasionar a nosotros mismos, nos advierte de las consecuencias, nos promete, nos ofrece su protección, nos promete bendiciones, nos ofrece su amor, pero si nosotros lo rechazamos y preferimos seguir comiendo del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, en lugar de comer del fruto del árbol de la vida, pues vamos a recibir lo que viene junto con ese fruto, que es la muerte eterna. Entonces, el que ya conoció a Jesús y elige alejarse de él, pues se aleja de sus promesas, se aleja de su salvación y se condena a sí mismo. Entonces, para mí, esos dos montes, es lo que representan. Jesucristo siempre nos está dando esa opción, elijan a quién servir. Y a quien elijamos servir, pues él nos da esa libertad, ¿verdad? Pero en realidad no es que el recibir a Jesucristo como nuestro Señor es algo voluntario y en Él vivimos en libertad, pero también nos da la libertad de elegir la muerte, ¿no? De elegir el pecado junto con las consecuencias que conlleva, y eso sería lo que para mí son esos dos montes también. Okay, Esas son nuestras opciones, ¿verdad? gracias, Nena. ¿Alguien más? Pablo. Brenda. Hola. Pues yo creo que no sé qué tan retirados estaba un monte del otro, pero pues yo creo que nunca han caminado juntos, ¿no? Porque pues ya ves en Deuteronomio 28 y también referente a lo que decía Nena, o sea, pues escoger a quién quieres servir. Y les decía, escoger entre la vida y la muerte, o sea, son dos cosas opuestas. Ayer veíamos otros enclaves que que la bendición era darle a alguien la capacidad para prosperar y la maldición era la incapacidad, ¿verdad? Entonces, son cosas opuestas. Yo no sé, te digo qué tan lejos está un monte del otro, pero pues Dios siempre las ha separado porque desde el principio, cuando hizo los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y revuelta y separó también, ¿verdad? La luz de las tinieblas. Entonces, siempre lo ha separado. Y en el libro Santiago, si no me equivoco,
que dice que cómo puede salir de una misma fuente agua dulce y salada. O sea, siempre ha sido como, o sea, ¿cómo pues? Entonces, pienso que sí, dice, vas a poner allá la maldición y acá la bendición, pero digo, no sé qué tan cerca estaba un monte de otro, pero pues yo siempre la he separado, escogerse a quién sirváis, ¿verdad? Entonces, no sé, esa es mi opinión, que eran dos cosas que se contraponían y que las separemos pues de nuestra vida, ¿verdad? Si queremos realmente caminar en bendición, y esa parte, no sé qué tan lejos, a lo mejor o sea, porque aparte les dice que cuando entréis para tomar posesión de la tierra prometida, o sea, ya cuando entres, tienes que separarlos. En un lado vas a poner la bendición y en otro la maldición. No las vas a poner juntas. No sé qué tan separados están los montes. Eso es lo que tendría que ver. Ajá. Nada, ¿verdad? De hecho, están uno frente al otro, ¿sí? Y Así. parte de lo que quisiera, entonces, que podamos verlos, ¿sí? Recuerden ustedes que Dios se lo está diciendo en Deuteronomio 11 y le está diciendo, esto es lo que va a suceder. Y en Deuteronomio 27, ¿sí? Si vamos a Deuteronomio 27, ahí nos vamos a encontrar entonces, tiempo después, dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardarán todos los mandamientos que yo les prescribo hoy, y el día que pasen el Jordán a la tierra de Jehová su Dios, le levantarán grandes piedras, las revocarán con cal, ¿sí? O las calearán y escribirán sobre ellas todas las palabras de esta ley, y cuando hayan pasado para entrar en la tierra que Jehová su Dios les da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de sus padres, los ha dicho, cuando pues hayan pasado el Jordán, levantarán estas piedras que yo les mando hoy en el monte Ebal y las revocarán con cal. Bueno, primero, ¿qué es el monte Ebal? El monte Ebal significa cortado, ¿sí? Y entonces dice uno, Ebal, o sea, el monte donde está cortada, donde la roca es cortada, pero dice uno, pues, ¿qué significa de la piedra que está cortada? Bueno, bien pudiera ser, ¿sí? Que cuando uno va, por ejemplo, vienes de la playa de Guayabitos, Los Ayala, Las Varas y te vienes acercando a Compostela, ¿de acuerdo? Cerca de salir al valle donde se encuentra Compostela, se van a encontrar ustedes del lado izquierdo de la carretera, en la parte superior, un monte que tiene una ladera, una piedra enorme, ¿sí? De varias decenas de metros, que es un mirador, ¿sí? Y ese monte, no sé si alguien es de esa zona que me pueda ayudar para saber cómo le dicen por allí a ese monte, ¿sí? Es una montaña grandísima. Yo recuerdo que gente del lugar le llamaba por ahí al Cerro del Carretonero, decían porque se oían como que pasaban carretones, no, pues eran piedras que caían desde arriba y que se oían ahí a la pasadera. Pero ese monte es un monte de una piedra partida, una gran piedra que se ve en una ladera y dice uno, bueno, eso podría ser. Pero ¿se han puesto a pensar ustedes cómo cuando uno ve de hacer un altar y Dios le dice a los sacerdotes en Levítico que levanten un altar de piedras que no hayan sido pasadas por canterero? O sea, son piedras que tú no les vas a dar la forma, sino que tienes que tomarlas por la forma que tienen. Dice uno, a ver, ¿qué estás diciendo, Dios? Una pregunta.
Cuando Dios le da a alguien una cierta manera de ser, nosotros tendríamos que agarrar hacha de cantero y darle forma a las personas para que se parezcan a lo que nosotros queremos. Porque a veces pareciera que eso son los intereses que tenemos por allí entre el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros pensamos en esto, ¿sí? Primeramente tendríamos que pensar en una cosa, que nosotros para Dios somos piedras vivas. Ok, se los muestro nada más para que vayan siguiendo mi idea en esto que voy a estar intentando mostrarles. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quiénes son ustedes? Son piedras vivas. ¿Puedo decir conmigo, soy piedra viva? Sí. Entonces, cada uno de ustedes son piedras vivas, ¿sí? Y entonces, cuando uno está pensando en esas piedras vivas, ¿sí? Uno tendría que estar pensando que esas piedras son piedras, pues que yo las puedo hacer de una cierta manera, sí, pero en Éxodo capítulo 20, verso 25, y ahí vamos otra vez a compartir la pantalla, ¿sí? Del verso, sí, 24 y 25 dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar que yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Van conmigo? ¿Qué es Ebal? Es una piedra que ha sido cortada por Dios. O sea, ¿quién le ha dado la forma? Dios. Tú no puedes levantar entonces tu martillo de canterero para darle la forma que tú quieres, porque entonces lo profanas. Ojo, escúchenme. En la religión queremos que la gente deje de ser del temperamento que Dios lo hizo, y entonces terminamos castrando a la gente. Y decimos, es que fulanito es muy corajudo, ¿sí? Hermano, usted ya no tiene que ser corajudo. Curiosamente, Dios no quiere que deje de ser corajudo, Dios quiere que sea, ¿sí? Dios no te quiere cambiar de temperamento, te quiere cambiar de Señor. Porque quizá el temperamento que Dios te lo dio para una obra en especial. Y no es lo mismo mandar a una oveja a pelear con un coyote o con un lobo, a mandar a un león a pelear contra un coyote, ¿sí? Imagínense ustedes cuando decimos que Jehová levanta varones de guerra, despiértense los varones de guerra. Pues ¿cuáles? Si ya los castraron a todos, ¿eh? Ya todo el mundo está con la manita ya tranquila y ya no quiere levantar la espada porque ya los desfiguraron con martillo de canterero, ¿sí? Entonces, Dios lo que quiere hacer es llevarnos a ponerle a Él en primer lugar. El que era león, que sea león para Dios. El que era oso, que sea oso para Dios. El que era fiera, que sea fiero para el Señor. El que era determinado, que se convierta en determinado para el Señor. Pero Dios no quiere que todo mundo sea conejito, o que todo mundo sea borreguito, o que todo mundo sea incapaz de poder entonces manifestar
el temperamento que Dios le ha dado. Entonces Juan Carlos tendría que ser Juan Carlos, con un amor para Cristo, pero Juan Carlos, ¿sí? Y cada uno entonces en el llamado que Dios nos haya dado. Y entonces Monte Ebal significa el monte de la piedra cortada, de la piedra tallada por Dios, ¿sí? Y entonces, y desde allí se va a bendecir. Ojo, noten ustedes, el monte desde donde se va a bendecir es de la piedra cortada por Dios, de la piedra tallada por Dios, no por el hombre. Allí va a estar la bendición. En Redímelo diríamos que Dios te va a bendecir cuando entiendes cuál es la identidad que Dios te dio como hijo de Dios. En Redime decimos que cuando tú descubres qué es lo que Dios te dio, los talentos que Dios te dio, la personalidad que Dios te dio, entonces en ese momento tú comenzarás a entender el fluir de Dios en tu vida, la bendición de Dios en tu vida. Preguntas sobre esto que estoy intentando decir, importantísimo para poder entender el monte Ebal. Preguntas, comentarios, ¿hay alguien por allí? ¿Alguien que dé señales de vida? A ver, tengo 15 personas contándome a mí. Magdalena, que es la única que tiene la pantalla y puedo verle desde la cara, me doy cuenta qué está pensando, pero los demás, ¿qué me dicen ustedes? ¿Se entiende cuando digo Monte Ebal, el monte de la piedra tallada por Dios, el monte de la piedra labrada por Dios, el monte donde tú eres una piedra viva? A ver, Magdalena. Bueno, que me disculpen los demás, pero como no hablan y yo siempre tengo ganas de hablar, aunque diga tonterías. Sí, pues me hizo pensar dos cosas. Los maestros siempre tenemos que tener eso en cuenta porque a veces lo que hacemos con los niños cuando no entendemos su personalidad, los reprimimos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar bien, siempre bien conscientes de que tenemos que respetarles su manera de ser y más bien ayudarles a desarrollarse y a florecer en ese sentido. Y hay una caricatura que bueno, hay varias ilustraciones donde ponen que no podemos pedirle a un elefante que vuele, por ejemplo, o no podemos pedirle a un pez que trepe un árbol. O sea, cada quien es bueno en su elemento y nosotros tenemos que reconocer eso. Entonces, Dios nos dio un potencial, nos hizo con un diseño, nos creó con un diseño muy particular a cada uno de nosotros y vamos a encontrar la plenitud dentro de ese diseño. Y posiblemente nosotros como cuerpo de Cristo, tal vez a veces no podemos movernos juntos porque no aceptamos la diferencia del otro, no aceptamos que el otro es pie y que no es mano, o que es ojo y que no es cerebro, o que no es lengua, etcétera. Entonces, tenemos que respetar esas diferencias, aceptarlas, asimilarlas, valorarlas, deleitarnos en esas diferencias y caminar juntos, cada quien con su propio talento, con su propio potencial, como cuerpo de Cristo. Y tal vez eso nos falta como para poder servir a Dios coordinadamente y para que ahora sí la creación deje de estar gimiendo esperando que nos levantemos, ¿verdad? Que los hijos de Dios nos manifestemos, porque no nos hemos manifestado todavía por eso, porque o no nos hemos manifestado de la manera que debemos de hacerlo, porque no hemos aprendido a aceptar esas diferencias, a aceptar que somos piedras vivas, que todos juntos formamos ese templo de Dios, pero cada quien con sus esquinas y con sus ángulos diferentes a los nuestros, ¿verdad? Gracias. Y que eso sí, es cierto. Gracias. Lore, a ver, coméntame, por favor.
¿Sí me oyen? Perfectamente, adelante. Ok. Para mí, es Ebal y respetar el corte que hizo Dios es religión contra relación, porque la religión te lleva a tú moldearte como gelatina a la imagen que quieren que tú seas. Y relación con Dios es respetarte como tú eres y Dios te va a ir, tú vas a ir relacionándote con Dios y Él va puliendo esas partes, potencializando tus habilidades y como es en Redime, o sea, todos nos dicen, eres ministro, búscale, pues, tú ten una relación, pero entendemos que todos somos diferentes. Hablando de aptitudes con P, así lo entiendo. Muy bien. Leo la opinión de Dulce. Dice, al ser piedras labradas por Dios, es que somos trabajados para tener la forma que le es para cumplir nuestro propósito. Si estoy destinada para ser rueda de piedra, no podré ser funcional siendo cuadrada. El proceso es doloroso porque como rompecabezas se nos irán cayendo piezas que ya fueron trabajadas o superadas, y aunque a veces lloremos por eso y sintamos que nos deshacemos, debemos tomar conciencia que es Dios trabajando. Entonces, no se trata de que soy, ¿sí? Es que yo así soy, pero ojo, el asunto no es que yo digo así soy, no, es cómo es que Dios quiere que yo sea, no como el pastor quiere que yo sea, no como mi mamá, mi papá, o mi esposo, mi esposa quiere que yo sea, sino como Dios me ha hecho a mí para cumplir con la función y el propósito que Dios me ha dado a mí. Entonces, monte Ebal significa el monte donde yo soy cortado, tallado, pulido a la manera de Dios. Y desde allí se declara la bendición. O sea, la bendición se manifiesta cuando yo estoy siendo lo que Dios quería que yo fuera. Para terminar esta parte, comparto un versículo muy conocido, que es Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino. Voy a subrayar aquí de otro color el su. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nótese, por favor, que no dice instruye al niño en tu camino para que sea como tú quieres que sea. No, tienes que preguntarle a Dios y decir, Dios, ¿cuál es el camino de mi hijo o de este niño? ¿Hacia dónde lo quieres llevar tú? ¿Cuál es la misión que tienes para él? ¿Cuál es la palabra profética que tienes para él? Para que la entienda, la desarrolle, la lleve a cabo y para que cuando aún siendo viejo no se aparte de ello. Porque tú estás queriendo meter un pie en un zapato que no es de su número, ¿sí? Estás queriendo meter el pie derecho en el zapato izquierdo y va a ser un sufrimiento toda la vida y a fuerza ni los zapatos. Y entonces tenemos que buscar cuál es el molde a donde Dios lo quiere llevar, cuál es el llamado a donde Dios lo quiere llevar y entender que eso que tú ves como una carencia en lo humano puede ser que sea una gran bendición en lo espiritual porque tiene que ver con el llamado que Dios le ha dado a esa persona. ¿Sí? Y entonces tú dices, es que es muy empecinado y quieres quebrantar ese empecinamiento. Puede ser que ese empecinamiento que para ti, esta testarudez para ti que es molesta, finalmente sea necesaria porque Dios lo quiere llevar a un lugar difícil que se ocupa gente que tenga esa determinación para no rendirse a la primera ni a la segunda cuando todo el mundo quiere huir, ¿sí? Y que es capaz de durar años intentándolo hasta que logra lo que solamente los testarudos podrían lograr, ¿sí? Pero eso se lo tienes que preguntar a Dios. ¿Cuál es el camino que Dios tiene para esa persona? Muy bien, el siguiente monte es el monte Gerizim. El monte
el otro monte es el monte Gerizim. Y la palabra Gerizim significa desnudo. Y cuando nosotros pensamos en desnudez, ¿de qué estamos hablando? Porque, ojo, yo sé que Génesis capítulo 3 habla de que Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero, ¿qué significa estar desnudo y qué relación tiene la desnudez con la maldición? Para poder entender entonces a qué se refiere, ¿sí? Desnudez significa no estar vestido o no estar revestido, si lo quieres poner así. Dice en Gálatas capítulo 3, versos 25 al 27, porque venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Todos los que han sido bautizados de Cristo están revestidos. Y entonces, vestirse no significa, ¿sí?, vestirse de lo que sea, porque la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, y el hábito no hace al monje, y cosas como esas que andamos diciendo siempre. Pero no se trata de eso. Revestirse quiere decir vestirte de Cristo. Desnudarte, desvestirte de la vieja criatura y revestirte de la nueva criatura. Y este revestirte de la nueva criatura, este revestirte de Cristo, ¿sí?, es importante porque de otra manera siempre estaremos viviendo, ¿sí?, a la manera pasada. Recuerdan ustedes 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Y entonces, esa vieja criatura de la cual nos tenemos que vestir es algo de lo que nosotros, sin darnos cuenta, muestra nuestra desnudez. Estas cosas que sin darnos cuenta, ¿sí?, siempre nos están llevando al pasado, siempre están mostrando nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra perversión. Y entonces el monte de maldición es la maldición de no estar revestido de estar desnudo delante de Dios, pero en una desnudez en donde Dios ve la perversidad del corazón, la limitación del corazón, nos ve sin estar cubiertos de la santidad, cubiertos de aquello que nos identifica como hijos. Ok, preguntas, comentarios sobre esto segundo que estoy diciendo. Monte de Gerizim. Monteval, monte de Gerizim. Preguntas. ¿Sí queda claro o no queda claro? Perdón, no es al revés. Gerizim no es el monte de la bendición y Ebal de la maldición. Ah, perdón. Bueno, Sí, porque ahí dice. sí, tiene razón, nena. Sí. Gerizim es el monte de la bendición y Ebal es el monte de la maldición. Ajá. Perdón, sí. Es que estábamos en Deuteronomio 11:29 y como tengo el puño de versículos por acá, se me volteó. Ok, pero regreso a Deuteronomio 11:29. El primero mencionado es el monte Gerizim de la bendición y el segundo mencionado es el monte Ebal de la maldición. Ahora sí, ya con el versículo allí, una vez más, estando de acuerdo. Entonces, Gerizim, la roca cortada, labrada por Dios, que no ha entrado hacha de cantero sobre él. Ebal,
La desnudez, la vergüenza de verse desnudo, significa sin las vestiduras, sin el revestimiento de Cristo. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Todo el mundo bien? ¿Todo el mundo mal? ¿Qué comentan? Lore Torres, viene. Bueno, en cierta forma, yo he estado desnuda. Pero qué bueno cuando yo reconozco que estoy desnuda delante de él y hay cosas mal delante de él. Así llegué, creyéndome que era cristiana, y cuando empiezo en Redime fue voltear todo el mapa. O sea, yo creía que estaba muy bien, ¿sí? Yo me sentía vestida, pero cuando llego me veo desnuda. Entonces, en cierta forma, cuando uno se hace introspección y llega delante del Dios Altísimo y se ve desnudo y se remuerde acá, es bueno, pero andar desnudo también implica que no nos importa los demás ni nada. Uh-huh. Andamos a lo que uno quiere, al deleite de uno. Es todo. Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? Ok. ¿Recuerdan ustedes? Voy a compartirles un pasaje en Josué. ¿Se acuerdan ustedes que Moisés le dijo, cuando crucen, cuando estén del otro lado, esto es lo que van a hacer? Y entonces, si ustedes recuerdan, ¿sí? Después de la toma de Jai, ¿sí? Los estoy mareando, pero en Josué capítulo 8, 20, verso 30, ¿sí? Después de esta victoria, dice, Josué edificó un altar Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Y entonces, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estaban? Preguntaba hace rato Lore. Pues lo cierto es que entre un monte y otro había un valle, y en ese valle cabían todos los que habían salido del desierto. ¿Sí? Entonces, échenle cuentas ustedes, ¿sí? Aproximadamente 1 millón de varones, ¿sí? Con sus familias, las esposas, pues ya es otro puño, y los hijos, 2, 3 por chiquillos por familia si quieren. Entonces,
Siempre que se calcula al pueblo de Israel, cuando sale del desierto y cuando entra a la tierra prometida, los comentaristas bíblicos lo ponen en términos de aproximadamente entre 4 y 5 millones de personas. ¿Sí? Precisamente porque los hombres, varones de guerra, cabezas de familia, eran aproximadamente 800,000 varones, y con todas las familias, las esposas, los ancianos y demás, pues entonces dan un aproximado, ¿sí?, de 4 a 5 millones de personas. Ahora, ¿qué tan grande está el valle para que quepan 5 millones de personas? ¿Sí? Pero lo importante es, ellos están en medio. Cuando nosotros hablamos de bendición y de maldición, de lo que nosotros estamos hablando, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de Deuteronomio capítulo 30? Deuteronomio capítulo 30, en el verso 19, que es un versículo que muchas veces hemos hablado, ¿sí?, delante de ustedes, de este versículo. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, cuando nosotros hablamos de bendición y de maldición, no estamos hablando de cosas separadas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos de ustedes han visto una moneda? ¿Sí? No me digan, no, yo ni las conozco, puros billetes. Bueno, pues también el billete entonces, ¿sí? Porque estamos hablando de algo que tiene dos caras, que tiene dos puntos de vista. Una moneda no solamente es la parte del águila, sino también la parte del símbolo que expresa la cantidad, lo que llamamos nosotros acá sello. Entonces el águila y el sello, la cara y cruz, como decían de las monedas españolas, ¿sí?, de los doblones españoles. Y entonces bendición y maldición está hablando de dos cosas que vienen unidas, pero que tú escoges una de ellas, pero la otra siempre está en la contraparte. Entonces retomo algo que decía Nena hace un momento. Hablar de bendición y de maldición es hablar de elección. Deuteronomio 30, 19, lo vuelvo a mostrar. Dice: escoge pues la vida, ¿sí? Pero ¿quién tiene que escoger? ¿Quién tiene que escoger la vida, ¿sí?, o no la vida? ¿Quién tiene que escoger la vida y la muerte, la bendición y la maldición? Pues lo escogemos cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el tema fundamental, ¿sí?, de la Biblia? Muchos van a decir que el tema fundamental de la Biblia es el pecado, o que el tema fundamental de la Biblia es la salvación, que el tema fundamental de la Biblia es el amor de Dios. Todas esas cosas, es cierto, están allí. Pero para Dios, hacia el hombre, el tema fundamental es la elección, la decisión. Porque si bien es cierto que Dios habla del amor, pero lo cierto es que el amor no es una obligación. El amor de Dios, Dios lo pone delante de ti y es tu elección tomarlo para tu vida, elegirlo como tu estilo de vida o desecharlo. El cielo y el infierno forman parte de la propuesta en la que tú tomas una decisión. Todo esto que estoy diciendo, seguramente ustedes lo han pensado en más de alguna ocasión. Pero ¿qué es libertad entonces? Porque de esto estábamos hablando desde el principio. Hoy es el día del grito de dolores, hoy es el día de la gran liberación de México. Sí, pero ¿qué es libertad? Escúchame, Cristo murió para darte la oportunidad de poder elegir.
Cristo murió para darte la oportunidad, el privilegio, la posibilidad de poder elegir. No para que nadie elija por ti. El pecado de los padres destruye a los hijos, no es cierto, ya no se dirá en aquel tiempo, dice el Señor. Los padres comieron las uvas amargas y a los hijos les dio la dentera, y dice el Señor, no, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Libertad no significa que salgo de la iglesia tradicional para venir a la iglesia renovada, para que me digan entonces qué hacer, ¿sí? Y tengo que obedecer lo que el ministro, el pastor, el sacerdote o como le llamen en ese lugar. Y dice Dios, no, yo morí para que tú tomes decisión. Independientemente de quién esté al frente de un grupo, la decisión de elegir es tuya. La eternidad está ligada a esta decisión. El hecho de que tú decidas de una cierta manera delante de Dios te pone en una condición como amigo o como enemigo. La manera en que tú decidas te pone como hijo o como huérfano. La manera en que tú decidas te pone como colaborador, alguien que ayuda, o te pone como opositor, alguien que estorba y destruye la obra de Dios. Toda la Biblia se puede entonces entender y reinterpretar desde la libertad como la oportunidad de decidir. Y entonces, una de las responsabilidades más fuertes que tenemos los ministros es asegurarnos que las personas nunca, que las personas jamás, que las personas en ningún momento pierdan su capacidad de decidir. Cristianismo debería significar dotar a las personas de todos los elementos necesarios y suficientes para que puedan tomar una decisión. El cristianismo es posarse sobre el valle en medio del monte de Gerizim y de Ebal y que la gente tome la decisión de cómo quiere caminar. A nosotros no nos toca obligar a nadie. En ningún momento podemos forzar a nadie, condenar a nadie para que tome la decisión de ir en una cierta dirección. Ni con las ovejas, ni con nuestros hijos, ni con los pecadores, a nadie. Porque aun si lo hiciéramos por un aparente amor y utilizáramos las armas a nuestro favor, utilizáramos la palabra, la predicación, tomáramos los argumentos, asustáramos a las personas, sacáramos el petate del muerto y se lo enseñáramos a la gente, les habláramos de el infierno de tal manera que, movidos por sus emociones, ellos terminen por terror a las llamas del infierno, diciendo no quiero ir allí. Lo cierto es que en el corazón la decisión no fue una decisión libre, porque toda decisión que se basa en el temor no es una decisión válida para Dios, porque es como la confesión de la persona que, habiendo sido torturado y firmando entonces la confesión, al final se vuelve improcedente por vicios en el proceso. Y entonces nosotros tendríamos que ser muy cuidadosos, tendríamos que ser muy cautelosos con una forma de predicar, con un estilo de predicar tal que demos a la gente la información suficiente, demos a la gente los elementos suficientes para que con toda libertad y conciencia de las consecuencias de su decisión, de la trascendencia de su decisión, ellos puedan entonces elegir
libremente en cuál de los montes quieren estar. En el monte de Gerizim, y permitirse ser labrados por la mano misma de Dios. Porque es muy curioso que las tablas de la ley eran tablas de esta característica como del monte Gerizim. No habían sido labradas por mano humana, y Dios con su propio dedo había escrito en ellas la ley. Y así las tablas de nuestros corazones deben de ser labradas directamente por Dios, de manera que la ley de amor quede escrita en nuestros corazones. Pero al mismo tiempo tenemos que poder respetar la libertad de las personas de levantarse como enemigos de Dios, si ese acaso fuera su deseo. Hago mi última pausa entonces para escuchar sus comentarios acerca de esto. Sí. Un siguiente punto tendría que ser que el monte Gerizim y el monte Ebal, cada uno de ellos representan los límites de los cuales hablábamos, y no son límites en el sentido coercitivo, sino es el sendero tiene sus propios límites. Si ustedes lo consideran, un camino tiene límites a los lados, o sea, que hay un punto en donde deja de ser el camino para convertirse en el espacio que está junto al camino. Y el camino tiene un límite, que es la parte final hacia donde te lleva. Es el destino, el cual alcanzarás al caminar por él. Y entonces el monte Gerizim tiene un destino, una trascendencia en la eternidad. Y el monte Ebal también tiene su propio límite, o sea, hacia dónde te lleva y hacia dónde llegarás. Pero eso será seguramente motivo de otra charla en algún otro momento. Comentarios finales. ¿Qué me dicen ustedes? Quisiera escucharles, por favor, sí, en medio de este 15 de septiembre, de gritos, ya no de dolores, sino ahora de alegría. A ver, Brenda, ahora de blanco en lugar de rojo. Y voy a terminar con el verde, hermano. Pues ahora sí que estaba bien confundida con los montes, pero con esa parte que finalizaste, pues a mí sí me ha pasado que en muchas ocasiones en mis propias fuerzas, en este caminar en Cristo, pues yo he querido que la gente, como decías, en nuestra amor, podría decirse, hemos hecho presión para que la gente pues siga al Señor, ¿no? Pero cuando pues definitivamente la obra es de Él y ellos, pero como que siempre estamos preocupados por esa parte, ¿no? Aún con la gente que llevamos a Cristo, de que ellos vengan al Señor y que no se vayan y que no se pierdan, pero pues definitivamente pues la obra es de Él, ¿verdad? Él es el que tiene que labrar, es el que tiene que hacer la obra y dejar pues que Él haga el proceso en sus vidas, y donde pues cada uno de nosotros pues tenemos ese libre albedrío, ¿verdad? Con esa libertad que pues que Dios así nos hizo, y donde cada día pues definitivamente sí decidimos a quién seguir. Y lo que me llamaba la atención, que si es así, que están bien pegaditos los montes, que yo te decía, pues no sé qué tan cerca estén, pero la verdad es que no está tan lejos, así es. O sea, ¿cuántas veces lo hemos visto y lo hemos compartido, de que la línea es bien delgada, ¿verdad? La línea entre la bendición y la maldición es bien delgada, y que cada día pues nosotros escogemos y decidimos. En ocasiones estamos afuera
Y como aquello que platicaban de las ranitas, ¿verdad? De que cuando las ponen a hervir en el agua fría y que poco a poquito ni siquiera sienten, ¿no? O sea, como poco a poco se van muriendo. Y así es, allá afuera, cuando estamos afuera, porque pues estando en la iglesia, pues es muy fácil decidir. Pero cuando estamos afuera, realmente la línea entre la bendición y la maldición es muy delgada, muy, muy delgada. Y eso es lo que yo también les digo a mis hijos. Entonces, pues ahora sí que yo no me sabía esa historia de los dos montes y yo creo que, porque hubo momentos en que preguntas así, yo pues de verdad, y luego se me terminó la batería y la verdad que estaba más confundida que nada. Pero sí, sí, creo que sí quedó más o menos clara la idea de lo que era un monte y el otro. Y pues de todas maneras creo que seguiré estudiando ese tema. Pero finalmente creo que la base del tema es eso, ¿no? La libertad con la que hemos decidido seguir a Cristo, porque pues a nosotros ya nadie nos obliga y finalmente Él es el que ha hecho la obra en nosotros y el que la sigue haciendo, ¿no? En su bondad, porque pues Él fue el que nos escogió a nosotros, pero pues sí, todos los días decidimos si le seguimos o no le seguimos, ¿verdad? Y pues nada más. Muy bien, Es todo, hermano. muy bien. Este es mi corto. Esperen a que llegue el verde, tranquilos. Ok, muy bien. Lo que vas y te cambias, muy bien. Sí, buenas Muy noches. bien. Buenas noches. ¿Alguien más que tenga alguna opinión o algún comentario? ¿Cuántos de ustedes han leído Joel? Libro de Joel, capítulo 3. Noten ustedes estos versículos de Joel. Dice, porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Verso 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ok, ¿dónde iban a estar? En el valle de Josafat. Verso 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Valle de Josafat. ¿Sí? Verso 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Saben ustedes dónde va a ser la batalla de Armagedón? En el valle de Josafat, que es el valle de la decisión. Y es bien interesante esto, porque cuando Dios les está diciendo en Deuteronomio 11, tú los vas a poner en un valle y vas a poner la bendición de un lado y la maldición del otro. En el último día de las naciones, cuando la humanidad se reúna en el valle de Josafat, que es el valle de Armagedón, sí, en griego, el valle de Josafat para los judíos, dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de la decisión, en el valle de la decisión. Cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Pues entonces que vivan su Armagedón los que lo tengan que vivir, porque le llama Armagedón para los enemigos y le llama Valle de Josafat para el remanente.
porque finalmente cuando nosotros estamos hablando, ¿sí?, del valle de Josafat, en el hebreo, ¿sí?, si ustedes recuerdan, Yosafat, Shafat, ¿sí?, Yosafat significa Dios sea quien me juzgue, juzgado de parte de Dios, juzgado por Jehová. O sea, cuando uno dice, Daniel, Dios es mi juez, Dios, Shafat, ¿sí?, lo que se está diciendo es que sea Dios el que juzgue mi vida, que Dios tenga, ¿sí?, mi fe por justicia, que sea Dios el que me diga y el que me haga saber si lo que hice, si la decisión que tomé fue la decisión correcta. Pues con todo esto terminamos nuestra clase de Dios, no sé, de hoy, no sé si, entonces si hay algún comentario, seguramente vamos a hablar más de este famosísimo valle de Josafat, que es juzgado de parte de Dios, que es el valle de Armagedón, para quienes se van a levantar en contra de Dios, ¿sí?, y que es un valle donde habrá que tomar una decisión entre la bendición, Jerishim, y la maldición, Ebal. Pues qué gusto haber estado con ustedes, ¿sí? Andan muy tímidos ahora, los días patrios les comieron la lengua a los ratones, y entonces pues lo dejaremos nosotros por ahí. Entonces, saludos y bendiciones. Bendiciones.